Arratsaldeon, Euskal Herriaren Adiskideen Elkarteen Bizkaiko Batzordean izenean agurrak eta gure ongi etorri beroena guztientzat. En nombre de la Junta Rectora de la Comisión de Vizcaya de la Real Sociedad Vascongada Amigos del País, en adelante RESVAP, por no decir todo el nombre, os doy la más cordial bienvenida y os agradezco la asistencia a este acto. Para ser socio de la RESVAP, se decía en sus orígenes, dice, basta con ser de juicio maduro, tener crítica fina y algún talento. En lo social, ser de primera distinción. Se establecieron entonces bastantes tipos, media docena de tipos de socios o amigos, entre los que destacan sobre todo, por la especial función que cumplen en la sociedad, los amigos o socios de número, en euskera, osoko adiskideak. Sortu eta 250 urtera, belaunaldiz belaunaldi Euskal Herriaren elkarten herrialdera adiskidetasuna edatzen jarraitzen du. Horrela, gaur, bildu gara hemen osoko adiskide berri baten sarreran ikasgaia ospatzeko. Hau bai, gure batzordeak antolatzen duen tartean oso ekitaldi maitea eta garrantzitsua da. La lección de ingreso de un nuevo amigo de número, es una de nuestras actividades más queridas y una ocasión extraordinaria para, siguiendo el cumplimiento de nuestros objetivos estatutarios, incorporar a nuestra comisión, en concreto, personas valiosas que por su trayectoria y aportaciones han demostrado ser y comportarse como verdaderos amigos y amigas del país. Ekitaldi horterako, hurrengo protokoloa jarraituko dugu. En primer lugar, el secretario de la Comisión de Vizcaya, don Joseba Sobrino Aranzabe, dará lectura al acuerdo de la Junta Rectora de 12 de septiembre de 2024, en la que se aprobó llevar a cabo esta lección de ingreso. A continuación, tomará la palabra don Vicente Reyes Martín, doctor en Ciencias Químicas por la UPV, entre otras cosas, y que expondrá su lección de ingreso, Inicios de la gastronomía vizcaína. Después, doña Begoña Caba Mesa, historiadora, profesora emérita de la Universidad de Deusto y amiga de número de la RESVAP, por no decir todo el nombre, dará contestación a la lección de ingreso del nuevo amigo. Y para terminar, leeré yo unas palabras de nuestro fundador, el conde de Peña Florida, y entregaremos al nuevo socio, o amigo, mejor amigo, la patente y la medalla de la sociedad. Tiene pues la palabra nuestro secretario, don Joseba Sobrino Aranzabe. Arratsaldean, Bizkaiko Jauntze Batzordeak 2024ko irailaren 19an egin eban batzarrean erabaki hau hartu eban. Vicente Reyes Martín jauna batzorde honen osoko adiskide hartzea. Beronen lana edo irakaspen gaia Inicios de la gastronomía vizcaína irakurtzeko gaurko eguna izendatuz. Arraitzaldiari erantzuteko, Begoña Caba Mesak osoko adiskideak egingo du, honetaz arduratuko da. Ohitura danez, irakurriko dut, ohiko idazkera eta esana kasu honetarako. Orain 200 urtetik hona erabiltzen dena. Después de haber examinado diligentemente el expediente personal de don Vicente Reyes Martín y hechas las averiguaciones necesarias, la Junta Rectora de la Comisión de Vizcaya de esta Real Sociedad Vascongada de los Amigos del País, estimando que en el citado señor concurren las condiciones exigidas por nuestros estatutos, en sesión de 12 de septiembre de 2024, adoptó el acuerdo de señalar la fecha de hoy para que el nuevo socio de número pronuncie la pertinente lección de ingreso. Versará esta sobre los inicios de la gastronomía vizcaína, correspondiendo la recepción a la amiga de número, doña Begoña Caba Mesa. Conocedor de tal acuerdo y habiendo expresado don Vicente Reyes Martín encontrarse en condiciones de exponer su lección para acceder a la expresada categoría de socio, la Comisión de Vizcaya procede a su debido cumplimiento en la fecha ya indicada del día de hoy.
Señor vicepresidente de la Comisión de Vizcaya de la Real Sociedad Vascongada de Amigos del País, Euskal Herriaren adizkideen elkartea, amigos de la Vascongada, autoridades, señoras y señores, en primer lugar quiero agradecer a la doctora Begoña Cava su generosidad al presentarme como candidato a ingresar como amigo de número en esta Real Sociedad y a todos los amigos el honor que me hacen al acogerme. También a don Javier Novo, coordinador de Conservación e Investigación del Museo de Bellas Artes de Bilbao, su ayuda para preparar las imágenes que acompañan esta lección. Al notario don José María Arriola, las facilidades para usar los menús históricos de su biblioteca Arriola Lerchundi y a todos ustedes su compañía que conforta. Es mi intención al presentar este trabajo contribuir a la reflexión y al conocimiento histórico de la culinaria vizcaína, reflejo cultural de la actividad y forma de vivir de esta sociedad. El concepto que vamos a manejar, la gastronomía, surge del interés del ser humano por transformar la necesidad de alimentarse en placer. Pero ese empeño no siempre ha sido fácil, porque la gastronomía transita la historia como una contradicción entre esa necesidad y la limitación o negación del placer que la vía ascética siempre ha preconizado, para no enturbiar el camino hacia la espiritualidad. Aún así, según Brillat Savarin, el placer de la mesa ha existido en todos los tiempos, en todas las condiciones, en todos los países. Puede ir unido a todos los placeres y será el último que nos consolará tras la pérdida de aquellos. Y es evidente que la gastronomía siempre ha estado presente y lo sigue estando en la filosofía, en la religión, en la literatura, en la ópera, en todas las bellas artes. Siempre nos acompaña. Es un hecho cultural de primer orden. Pinturas de platos preparados ya acompañan a los faraones en sus tumbas y las primeras referencias literarias sobre gastronomía aparecen durante el mayor esplendor de la Atenas democrática. El primero que se conoce de los poemas gastronómicos, Edipate ya, El arte del buen vivir, lo escribió en el siglo IV a.C. el griego de Sicilia, Arquéstrato de Gela. Ahí se documenta por primera vez la palabra gastronomía con el sentido de preparar y disfrutar de una buena comida. Sus versos reflejan el arte culinario, la búsqueda de la calidad de las preparaciones en todos sus viajes y la preocupación tan actual por respetar el producto, como aconseja en uno de los fragmentos. Evita las salsas pesadas, pues el buen pescado no necesita disfraz, todo un gourmet. Estos griegos antiguos basaban su alimentación en cereales, aceite de oliva y vino, además de muchos productos lácteos. Ateneo de Naucratis lo confirma en el banquete de los eruditos y también nos ilustra sobre el placer de la mesa de los pudientes de la época, que comían pescado y preparaciones sofisticadas, pero además disfrutaban del ambiente generado en buena comida, en definitiva, de la gastronomía. Lo explica así: canto al hombre en la mesa y diré el modo de adornar la comida y el secreto de aumentar los placeres de un banquete, de fijar la amistad siempre gozando y en sabrosa embriaguez desatinando. Pero no todos opinan lo mismo. El disfrute culinario ha sido contestado por filósofos frugales como Platón, a quien le parecía que la comida, aún sin exceso, no debe reportar placer. Aristóteles, sin embargo, más prudente, abogaba por la moderación, por comer equilibrado y sano, al igual que Epicuro, aunque éste fue atacado por su materialismo sensualista. Así, el problema para la gastronomía en muchos momentos de la historia no ha sido cómo pudiera condicionarla a la búsqueda de la virtud, lo cual es útil sin duda para la salud corporal y espiritual, sino la negación del propio placer de comer, aun cuando se haga con moderación. No fue este el caso de Roma. Durante el Imperio, la comida de base mediterránea reflejaba el estatus social y era una forma de ostentación para las élites cuyos banquetes, muy abundantes en viandas, incluían platos exóticos y alimentos importados. Después llegó la Edad Media, con 10 siglos en los que la obsesión por combatir la gula marcó las reglas de lo permitido en la alimentación. Santo Tomás consideraba incluso que era pecado de gula comer alimentos excesivamente preparados, es decir, los que podían reportar más placer. Es la visión ascética, aunque tuvo poco efecto práctico. Esa época se distingue por grandes banquetes compuestos por la acumulación desaforada de platos de todo tipo de carnes, de granja y de caza menor y mayor, oso incluido. También de gran variedad de crustáceos y pescados en el Reino de Aragón, ventajas de estar en el Mediterráneo. Todo esto comían,
Claro que por algo el primer recetario medieval de la cocina española, el libro de Saint-Sauvy, escrito en catalán, se subtitula ¿Qué comían los nobles en el siglo XIV? No incluía al pueblo hambriento que no practicaba la gula, lógicamente. Por la misma época, la mayoría de los vizcaínos se alimentaban básicamente, como resume el nutricionista Dr. Bengoa, de habas, castañas y mijo, junto a la carne de ovino y de cerdo y al pescado, fundamentalmente en la costa. Se decía que Vizcaya y Guipúzcoa, desde el punto de vista agrícola, eran ricas de manzanas y pobres de pan y vino. En la misma época, en Al-Ándalus, se practicaba una culinaria con base en los mismos productos, pero menos rústica y austera, con consideraciones dietéticas, con más uso de especias, de vegetales, almendra y sabores dulces que la de los reinos cristianos. La influencia oriental en el uso de vegetales, especialmente de la berenjena, marca la diferencia de la cocina andalusí con la cristiana. Por eso, siglos después, le dice Sancho a Don Quijote: por la mayor parte he oído decir que los moros son amigos de berenjenas, pero si algo tenían claramente en común las cocinas islámica y cristiana medievales, era el consumo que los estratos sociales más pudientes hacían de la carne con frecuencia y en grandes cantidades. Después llega el Renacimiento, restaurando nuestra parte macedonista, con la influencia decisiva de los Medici en la cocina de Occidente durante todo el siglo XVI. En España no estábamos fuera de época, pues ya había en el siglo de oro quien aseguraba que más vale tumbo de olla que abrazo de moza. Otra perspectiva, desde luego. Un ejemplo espléndido de esa época nos lo descubre el Codex Romanov, en el que Leonardo da Vinci anotó recetas propias y bocetos de sus inventos para la cocina, como picadoras de carne o asadores automáticos, entre otros artilugios, aunque con poco éxito, la verdad. Pero sí fue Leonardo un auténtico gastrónomo, un tabernero y un cocinero que hoy, en la alta cocina, llamaríamos experimental. Incluso pinta anguila en vez de carne en su cuadro de la Última Cena. Y eso, precisamente, en Florencia, la cuna espiritual del pensamiento renacentista, que cambió el mundo civilizado y desparramó por él hedonismo, incluidas recetas que los franceses hicieron suyas, aunque ahora no les parezca que haya razones suficientes como para reconocerlo. Bueno, también incorporaron nuestra olla podrida y nos la devolvieron como pot-pourri, reincorporada a nuestra lengua como significado de mezcla, batiburrillo o potaje. El caso es que hasta el siglo XVI no se publican libros de cocina de importancia y lo hacen habitualmente en el ámbito cortesano. Destaca el libro de guisados, manjares y potajes, publicado en catalán en 1520 por Ruperto de Nola, cocinero mayor del rey don Fernando de Nápoles, que incluye influencias de las cocinas castellana y arábica, con berenjenas a la morisca, por ejemplo. Este libro muestra la evolución de la cocina medieval con todo tipo de recetas de potajes, carne y pescado, incluido el esturión, no el caviar, y en las que abundan las especias. También incluye preparaciones propias de la amplia presencia mediterránea, histórica y territorial de la Corona de Aragón, como torta a la genovesa, y tiene platos que siguen haciéndose como el arroz en cazuela al horno, que es el actual arroz con costra, o los escabeches. También alguna sorpresa, como el gato asado, que empieza así: el gato que esté gordo tomaras y degollarlo, y después de muerto cortarle la cabeza y echarla mal porque no es para comer, que se dice que comiendo de los sesos podría perder el seso y el juicio el que la comiese. Tampoco falta un capítulo entero para guisar y aparejar las viandas del tiempo cuaresmal, con todo tipo de preparaciones para truchas, lamprea, esturión, salmón, atún y otros peces. Del vuelo que tomó la gastronomía cortesana con el Renacimiento dan fe también otros libros como El arte de cocina, pastelería, bizcochería y conservería, compuesto en 1611 por Francisco Martínez Montiño, cocinero mayor de Felipe III, con un recetario tan copioso que contiene muchos de los platos que se han hecho después. Aún así, en esa larga tradición culinaria que llega hasta el siglo XIX, tampoco se ha comido bien. La verdad es que comer bien siempre ha sido caro y las clases populares han vivido más escasez que abundancia, así que han tirado de ingenio más que del alimento. Ya lo decía el Domine Cabra, echándose la escudilla al coleto: esto es salud y otro tanto ingenio. Pero aunque poco, ¿qué comían? Lo verde era adorno. Fuera del litoral, poca noticia del pescado fresco, salvo alguno de agua dulce en las mesas mejor surtidas. Así floreció
una industria de salazones como bacalao salado, mojamas, escabeches o anchoas saladas que permitieron comer pescado por el interior de nuestra piel de toro. Quien nos aclara perfectamente la situación es don Miguel de Cervantes, al detallar la dieta de Alonso Quijano, la de los hidalgos pobres. Una olla de algo más vaca que carnero, salpicón las más noches, duelos y quebrantos los sábados, lentejas los viernes y algún palomino de añadidura los domingos consumían las 3 partes de su hacienda. La carne tuvo además una presencia llamativa con los pastelones, fundamentalmente de carne en mal estado, disimulado con vinagre y especias, carnes que con más frecuencia de lo confesado procedía de perros, de gatos e incluso, aunque sea exagerado, de ahorcados e infieles, como ironiza el Buscón diciendo: aparecieron en la mesa 5 pasteles de A4 y tomando un hisopo, después de haber quitado los hojaldres, dieron un responso todos, con su requiem aeternam por el alma del difunto, cuyas eran aquellas carnes. Y así, siempre que como pasteles, rezo un Ave María por aquel que Dios haya en su seno. Así llegamos a los últimos tiempos de la modernidad. Desde entonces la cocina francesa será la referencia occidental. En Francia aparece en 1765 el primer restaurante cuyo letrero decía: venid a mí todos los que tenéis el estómago fatigado y yo os restauraré. Y de ahí que en gastronomía la restauración se refiera al acto de reponer fuerzas mediante la comida. También nos viene de la Francia dieciochesca la revitalización del término gastronomía, que aparece probablemente escrito por primera vez en castellano en 1828 en la obra La gastronomía, los placeres de la mesa, traducción de la obra de Joseph Verchou, La gastronomie. Sea como fuere, ya estamos en harina. A partir de aquí voy a tratar de acercarme al origen y a la evolución de la cocina vizcaína, sin pretender establecer nada definitivo, pero sí presentar datos y publicaciones que reunidos son el espejo en el que se refleja una imagen cabal de lo que creo puede entenderse como el inicio de la gastronomía vasca. No resulta fácil. La historia de la alimentación y de la gastronomía en general, y en el caso de Vizcaya, aún más guarda muchos secretos porque a través del tiempo se ha desarrollado de una forma anónima, transmitiéndose de generación en generación, pero sin testimonios escritos hasta hace poco tiempo en términos históricos. Así que es inevitable valorar, más que acreditar, algunos de los procesos culinarios que nos interesa comprender. Dicho esto, la verdad es que lanzamos esta mirada desde una atalaya espléndida, porque este año son 22 restaurantes vascos los que tienen estrellas Michelin y 71 lucen Soles Repsol. La cuestión es de dónde venimos y por qué estamos en este nivel. ¿Por qué se dio el salto en el siglo XIX y no antes? Me atrevería a decir que se debe a la influencia de varios factores que se suman entre sí, a la abundancia y a la calidad del producto en Bilbao, a un modo de cocinar con mucha delicadeza y a los cambios socioeconómicos del siglo XIX que provocaron el crecimiento de la población con una nueva estratificación social y el aumento del nivel económico, acompañados del conocimiento que vino de otros países, especialmente de Francia. La base es el producto, su variedad y abundancia, y en Bilbao lo ha habido siempre, aunque históricamente en el resto de Vizcaya haya escaseado. De hecho, los nuevos alimentos llegados de América permitieron paliar la penuria alimenticia, como el maíz, quien fue sustituyendo al mijo a partir del siglo XVII. Pero en Bilbao, gracias a los arrieros, a los navegantes y a la tradición comercial de la villa, se reunían los productos de la ganadería, la caza, la agricultura y la pesca, incluidos el besugo y el bacalao, con los cereales, el chacolí y los vinos llegados de fuera. Las habilidades culinarias hicieron el resto, surgiendo una cocina popular en el siglo XVIII que acompaña en el XIX la generación de una tradición gastronómica de mucha calidad. Pero aún así, incluso en Bilbao, era general una alimentación rutinaria de cocidos y guisos. También es importante anotar que nuestros platos más característicos, como el marmitaco o la porrusalda, tal y como los conocemos hoy, no son tan antiguos, porque la patata se usó para dar de comer a los animales antes que para el consumo humano. Algo de esto nos indica la obra Perú abarca de 1802. En uno de los diálogos en una venta, Perú
le dice a la neskatilla que la atiende: ekarri giguzus topiñean, ikusi ditudan arbi, asa, taukelea, erretillu baten. Hace referencia al puchero, sin embargo, no hay ninguna referencia a las patatas, sino a los nabos y la berza. Y en otro diálogo Peru abarca abunda: la pico andago, surdaita sesiña seguiñico asac. Así que nos encontramos de nuevo con un puchero con tocino y cecina, hecho con berzas pero sin patatas. Siguiendo con esos diálogos, vemos que los agricultores cultivan trigo, maíz, habas, guisantes, alubias, cebada, avena, pero no se cita a la patata. Y sí, sin embargo, a la alubia y al maíz, que también vinieron de América. Y esto, en una zona rural de Vizcaya, a principios del siglo XIX, indica que la patata y, en consecuencia, los guisos de patatas no están muy generalizados en nuestra cocina, por lo que platos como la porrusalda o el marmitaco, tal como los conocemos hoy, son de anteayer. El caso de la patata es bien curioso. Nunca ha sido la primera opción alimenticia del ser humano a lo largo de la historia. En América preferían el maíz, la yuca o la mandioca, hasta que hace unos 3.500 años las comunidades indígenas que iban ocupando el altiplano andino dejaron de usarlos porque se dan mal en altura y se decidieron a cultivar la patata. Por extrema necesidad, también la adoptaron los irlandeses a partir del siglo XVI, y eso les ayudó a transitar la penuria alimentaria intermitente durante 3 siglos. En general, en Vizcaya la patata fue alimento principalmente para los animales, pero los ilustrados de la Real Sociedad Vascongada de los Amigos del País se ocuparon en el siglo XVIII de promover la agricultura en las 3 provincias y de trabajar en la mejora del cultivo de los alimentos que vinieron de América. Ya los extractos de 1776 recogen experiencias exitosas para panificar con maíz, trigo y patata. En definitiva, los extractos muestran que la Vascongada contribuyó decisivamente a la renovación de la agricultura, con constantes referencias a las innovaciones de cultivos, semillas y experiencias de mecanización, incluida la incorporación de la instrucción de Doyle, que apelaba a la conveniencia del consumo de la patata por su bajo precio frente a los cereales. Razonaba así: haciéndose común el cultivo de la patata en todo el reino, con dificultad puede haber necesidad extrema, aún en los años de carestía, pues el pan de patata no solo contendrá el excesivo precio de los granos, sino que suplirá la falta con notable beneficio de los pobres por su baratura. Lógicamente, el cultivo aumentó, dejó de ser casi exclusivamente alimento para los animales, y ya a mediados del XIX la dieta de los labradores de los alrededores de Bilbao la incluye, pues empezaba con una sopa por la mañana, al mediodía una sopa con un pequeño trozo de carne o de tocino, patatas, alubias y pan de maíz. A la noche, bacalao, habas y pan de maíz. Otro producto abundante en el siglo XIX era el besugo, la estrella de nuestros puertos en la campaña de invierno, hasta el punto de que en la campaña de 1849-1850 pasaron por el puerto de Bermeo más de 1.000 toneladas, contrastado. Y, sin embargo, en el año 2003 solo se vendieron 5 toneladas en el mismo puerto. También el arcipreste Dita, ya en el siglo XIV, nos habla de esta abundancia en el libro de Buen Amor, en el poema que trata de la pelea que tuvo don Carnal con doña Cuaresma. Se había pregonado el año jubileo, y de salvar sus almas todos tienen deseo. Cuantos en el mar viven, venían al torneo, arenques y besugos vinieron de Bermeo. También la Iglesia, con su mandato de abstinencia, ha estimulado el uso del pescado, propiciando que hacer de la necesidad virtud cobre carne plenamente en la gastronomía. Las religiones del libro han prescrito a lo largo de los siglos el ayuno y la abstinencia de comer carne. En el caso de la Iglesia católica, la abstinencia ha sido preceptiva 140 o 150 días al año, y hasta no hace tanto el precepto incluía todos los viernes y sábados, los 40 días de Cuaresma y durante las 4 témporas, periodos en los que no podía comerse carne ni nada que procediese de animales, como huevos o leche, ni siquiera caldo de carne ni alimentos preparados con grasas animales, solo aquello que se pescase. O sea que durante gran parte del año se consumían, sí o sí, diferentes platos de legumbres o verduras viudas, sin condimentos cárnicos. Perdonad, porque tengo que estar pendiente de las dos cosas. Incluía todos los viernes y sábados los 40 días,
En el caso de la Iglesia Católica, la abstinencia ha sido preceptiva, 140 o 150 días al año, y hasta no hace tanto el precepto incluía todos los viernes y sábados, los 40 días de Cuaresma y durante las 4 témporas, periodos en los que no podía comerse carne ni nada que procediese de animales, solo aquello que se pescase. O sea, que durante gran parte del año se consumían, sí o sí, diferentes platos de legumbres o verduras viudas sin condimentos cárnicos, como las alubias blancas con pimientos secos o choriceros o la berza, sin más condimento que aceite y ajo, además de pescado cuando podían. Porque la verdad es que las clases humildes no podían comprar pescado habitualmente y como el fresco se comía casi exclusivamente en la costa, el cumplimiento de ese precepto indujo a consumir bacalao salado, comida de pobres. La ballena viajaba a Francia en salazón y el besugo a Castilla en escabeche. Pero como aún en la escasez y en la continencia el ser humano se esfuerza en disfrutar de la comida, fueron apareciendo recetarios específicos para los días de vigilia. Ya lo había hecho Ruperto de Nola hace ahora 500 años y otros. Así las recetas de pescado fueron aumentando y enriqueciéndose, con más variedad en la costa que en el interior. Las conocemos bien: bacalao a la vizcaína, al pilpil, al ajarriero y otras muchas. En definitiva, que a pesar de que en la batalla entre don Carnal y doña Cuaresma gana esta, la abstinencia ha ayudado a nuestra riqueza gastronómica al estimular la creación de platos con pescado, que son la seña de identidad de nuestra cocina tradicional. En cuanto a la influencia extranjera, fue determinante, hasta el punto de que el origen de la culinaria actual en el País Vasco puede situarse en la segunda mitad del siglo XIX como un mestizaje entre la cocina francesa, las cocinas regionales y la cocina vasca. La monarquía borbónica fue decisiva en la orientación francesa de la comida cortesana, aunque no desapareciera la tradicional. Esto se observa en la novela Luchana de Galdós, cuando el refinado don Beltrán de Urdaneta, después de mandar asar un cordero y preparar agilimógilis en un mesón de Trespaderne, comenta que a mí esto o los refinamientos de la cocina parisiense. En cualquier caso, el papel de los franceses es indiscutible. Para Julio Camba han creado una gran cocina, la mejor del mundo, aunque en ella predominen los condimentos adjetivos sobre los alimentos sustantivos. También opina que sin nuestro descubrimiento de América, los franceses no hubieran podido preparar su pavo, ni los italianos su famosa polenta de harina de maíz. Tampoco habría chocolate y en reciprocidad tampoco podría tomarse un pollo en toda América. Pero también es cierto que alguna responsabilidad tendremos en que, habiendo propiciado el cambio culinario mundial con los productos de América, no hemos aprovechado para liderar la cocina que se hace con ellos. Melancolías aparte, lo cierto es que ya en el inicio del siglo XIX los franceses pusieron las bases para el desarrollo de la gastronomía que ha llegado hasta nuestros días, con la publicación de libros, revistas especializadas y guías gastronómicas. Una experiencia que luego iría traspasando fronteras, hasta el punto de que algunas publicaciones gastronómicas del primer tercio del siglo XIX en Vizcaya son traducciones directas de libros de cocina francesa. Por ejemplo, el Manual del cocinero, cocinera, repostero, pastelero, confitero y botillero, publicado en 1828 por don Mariano Rementería y Fica, secretario del Ayuntamiento de Bilbao. Aún así, ese libro incluía algunas aportaciones de la cocina vizcaína, como la receta del besugo asado y otras bastante extrañas, como las de besugo guisado, cocido, en escabeche, frito y en pastel, que nos resultan extrañas, y las similares de merluza. Y sin embargo, en Vizcaya no existen recetas escritas antes del siglo XIX. Ya decía el doctor Marañón en 1933 que el auge de la cocina vasca como tal es relativamente moderno y también que la cocina ha evolucionado, como pasa siempre, al compás del desarrollo económico de Baskonia durante los últimos decenios. Es así, el desarrollo gastronómico necesita producto, factores sociológicos favorables y, sobre todo, poder adquisitivo. Lo mismo podría decir hoy, porque sin poder adquisitivo extendido no hay demanda fuerte y, en consecuencia, no podrían abundar establecimientos de calidad ni la experimentación. Y sin esos profesionales que crean e introducen novedades, no hay avance culinario.
El cocinero Quique da Costa lleva esta reflexión al extremo, afirmando que ya los cocineros cultos de la Edad Media espesaban los guisos con una picada de almendras y o pan. Y sin embargo, siempre se ha considerado un método popular. Y añade, lo que en una época determinada es cocina tradicional ha sido antes, indefectiblemente, fruto de la inquietud de un profesional cuyas aportaciones acaban difundiéndose de un modo u otro. Esto es inquietante porque supone cuestionar la idea muy extendida de que la cocina tradicional vasca ha evolucionado de forma natural por el uso cotidiano de los productos del entorno, el buen hacer de las echecoandres y en las cocinas de fondas, casas de comidas, chacolís o conventos, para luego ir perfeccionándose por profesionales. Así ha ocurrido, por ejemplo, con el pudín de cabracho creado por el gran Arzac. Este plato ya se preparaba con mucha anterioridad en los hogares vascos, como un aprovechamiento de los restos de merluza que habían sobrado del día anterior. Y así puede ocurrir también con la porrusalda o con el marmitaco, compuestos básicamente por productos de nuestra agricultura o de nuestra pesca. Es difícil saberlo, pero teniendo en cuenta que la patata se extendió por distintos conventos de España desde que la plantaron los hermanos de la Caridad de Sevilla hacia 1575 y que cada uno era autónomo en la producción de verduras y hortalizas, no sería difícil que en algún convento se pudiera asociar el guiso de patatas con puerros. Y de ahí se podrían haber ido popularizando otros guisos de patata acompañados con pescado y diferentes condimentos, dando pie también a la preparación del marmitaco. Otro ejemplo muy claro puede ser el bacalao a la vizcaína, como explica el cocinero José Ángel Iturbe. No hay noticia de que surgiera en un establecimiento de comidas. La primera receta que asocia la salsa con el bacalao se publicó en 1845 en el libro Novísimo arte de cocina o aviso a las cocineras. Pero las hortalizas se presentan como una guarnición, no como una salsa. El plato evoluciona y 20 años más tarde la vizcaína aparece como una salsa, pero bechamel aromatizada con perejil. Posteriormente, en 1892, Ángel Muro recoge en su practicón la receta en la que se refiere a un condimento, pero que ya es una salsa. Y en 1896, Dolores Bedia publica la que hoy reconoceríamos plenamente como tal. En definitiva, una evolución natural y popular. Como abundó Ángel Muro, en esto del bacalao a la vizcaína hay más fórmulas que días de vigilia en 7 años, en el siglo XIX. Por eso creo que la cocina tradicional es el verdadero sustrato del cariño y la afición por la cocina en Euskadi. Y que lo que se ha ido conociendo como la cocina culta se ha ido conformando en dos vías paralelas. Una, a través de la evolución y mejora de los platos de la cocina popular, aplicando innovaciones técnicas y la imaginación del cocinero. La otra vía, la de la cocina creativa, necesita también conocimiento técnico, pero necesita que el cocinero vuele más allá de la tradición culinaria en la que se ha formado, abriéndose a otras influencias y, sobre todo, a crear platos nuevos. El epítome de esta clasificación podría ser Ferran Adrià. Por otra parte, en la segunda mitad del siglo XIX, el contexto socioeconómico determina el tipo de cocina. Les comentaré algunas pinceladas de este tiempo histórico que me sirvieron también como tema para acceder a la Academia Vasca de Gastronomía, de la que formo parte. Ha llegado la última revolución industrial y con ella la consolidación de una burguesía pudiente, de una clase media ya de cierta importancia en Bilbao y mucho más abundante, una clase obrera o proletaria muy incrementada en número por la fuerte inmigración. Durante ese siglo se multiplicó por 7 la población de Bilbao hasta alcanzar los 82.206 habitantes en 1900. Este crecimiento continuó durante las primeras décadas del siglo XX y ya se sabe, a más población, más consumo. A más nivel económico, más refinamiento gastronómico, del que evidentemente no participaban las familias obreras que tenían una alimentación de subsistencia. Esta dicotomía entre subsistencia y placer culinario determinada por la clase social se dio simultáneamente en la Francia que marcaba la pauta gastronómica. En 1871, en el París de la Comuna, los trabajadores afrontaban una gran pobreza y desempleo y, sin embargo, se desarrolló una cocina de alto nivel. Por otra parte, en las zonas rurales del interior vizcaíno, las guerras carlistas dificultaban las cosechas, las comunicaciones con la urbe eran malas
Y no fue hasta finales de siglo cuando se incrementó la producción agrícola, lo que marcó una clara diferencia entre Bilbao y el resto de la provincia. En ese contexto se desarrolla en Bilbao una clase media ya numerosa a finales del siglo XIX, cuyos componentes, junto a burgueses y obreros, acudían a los chacolís, a las fondas familiares, las hosterías y las posadas que abundaban en Bilbao la Vieja, en las 7 calles y en el entorno de la propia ciudad. Establecimientos modestos, con cocinas atendidas por cocineras de origen humilde, pero que fueron motor de la mejora de la calidad de la cocina vasca tradicional. Buena muestra es la oferta de los chacolís de Bilbao y su entorno. Aparecen cazuelitas de bacalao en varias modalidades, a la vizcaína sobre todo, merluza frita o en salsa, angulas, patitas de cordero, carne guisada, morros y callos, además de la caza de proximidad como chimbos o zorzales. Era una oferta amplia y bien valorada. De hecho, este tipo de comida se disfrutaba también en las salidas campestres de los más pudientes, como la de los jóvenes que componían el grupo La Pastelería, que celebró en 1852 en el caserío Barbaraco de Deusto la inauguración del Salón de la Filarmónica, comiendo sopa de mojojones, bacalao en salsa roja, alpargata con tomate y chuletas asadas a la parrilla con natillas de postre. A esa tradición pertenecían también los cuarteles, pequeñas sociedades populares masculinas, nacidas el siglo anterior, donde los socios se reunían casi exclusivamente para comer y beber, encargándose de la comida una empleada o haciéndose llevar cada cual su cazuela a casa. Todo esto se fue consolidando durante la segunda mitad del siglo. Era una cocina popular excelente, con platos como el bacalao a la vizcaína o al pilpil, los chipirones, el marmitaco y el resto que conocemos. Platos que, transformados en muchos casos con técnicas y tecnologías nuevas, subyacen aún hoy en la alta cocina vasca. Como seña de identidad de esta cocina tradicional, suele apuntarse la paleta de colores que forman las 4 salsas: el dorado del pilpil, la negra, la verde y el rojo de la vizcaína. Precisamente el bacalao a la vizcaína ha sido el plato emblemático de la culinaria de este territorio. Ha estado presente en toda clase de mesas, desde aristocráticas a comedores de la beneficencia. Como ejemplos, señalar que se sirvió en 1882 en el almuerzo que el doctor Tebussen ofreció al príncipe de Gales durante su visita a España, que lo cenó Sabino Arana en la Nochebuena de 1895 durante su estancia en la cárcel de Larrínaga, junto a caracoles en salsa roja, preparados en su casa como el resto del menú. También Miguel Primo de Rivera pidió que se sirviera en su visita a Bilbao en 1928 y María Mestaller afirma en su Historia de la Gastronomía que es el único guiso hispánico admitido en los transatlánticos, junto al timbal a la milanesa, los guisantes a la francesa y el roast beef a la inglesa, en 1943. Pero aun siendo esto así, el salto gastronómico relevante y diferenciador de finales del siglo XIX se produce al calor de las fortunas creadas en la eclosión industrial, minera y financiera de la época. Es un momento de gusto cosmopolita en la decoración de las mansiones, en la pintura y en la gastronomía, el vino incluido. En la gastronomía, la cocina francesa marcaba la pauta, aunque con la presencia de algunos platos de otras cocinas extranjeras y progresivamente con la incorporación de platos regionales en las cartas de importancia. En la pintura ocurría algo parecido. Guinea, Losada, Guiard, Zuloaga, entre otros, creaban con perspectiva costumbrista y naturalista, bajo las técnicas aprendidas en París o de los que habían trabajado allí. Prácticamente durante todo el periodo de este análisis, la pintura vive seducida por París, y el País Vasco, concretamente Bilbao, junto a Cataluña, es la puerta de entrada a España de la modernidad francesa. Bilbao era receptivo a lenguajes de modernidad sin perder su esencia, lenguajes opuestos al academicismo de Madrid que miraba al pasado. Los temas eran costumbristas, pero la técnica francesa. En la cocina algo parecido. No es de extrañar esta apertura a las influencias extranjeras, porque, como nos cuenta José Orueta, Bilbao, por su historia comercial primero y minera después, ha tenido relaciones con el extranjero, educándose muchos bilbaínos en Inglaterra, Francia, Alemania y Bélgica,
otros muchos viajan por Europa y recíprocamente había en Bilbao una colonia de extranjeros interesantes. Así que esta clase pudiente y viajada está en condiciones, por razones económicas y culturales, de cultivar una cocina refinada y de ser la puerta de entrada de las técnicas gastronómicas más avanzadas y de cocineros que crearon escuela. A esto se unió la afluencia de visitantes por actividad industrial o por turismo de balneario, especialmente franceses e ingleses, que con sus cocineros aportaban otras formas de concebir la gastronomía y de los que aprendieron las cocineras vascas que trabajaron con ellos. Este fenómeno se intensificó en San Sebastián por el veraneo real y de parte de la corte. También, hasta el entorno de 1900, tuvo importancia el avance gastronómico que se dio en las mansiones privadas, en muchas con cocinero francés, pero no es hasta finales del siglo XIX cuando Bilbao, siguiendo la estela de César Rich, comenzó a dotarse de hoteles dignos de este nombre. Luego, según avanza el siglo XX, la evolución de los hoteles y restaurantes introdujo novedades como la carta con la oferta de platos y sus correspondientes precios, novedad que se extendió poco a poco al resto de restaurantes de cierto nivel. El análisis de esos menús y de varios libros de cocina de la época muestra gráficamente la realidad de las dos almas de la culinaria vasca, la tradicional y la francesada, cuya simbiosis se ve acentuada por la incorporación de los sectores emergentes a la corriente social cosmopolita. Son dos realidades que coexisten durante décadas hasta producir un sincretismo confirmado en 1977 por Paul Bocuse al reafirmar la íntima vinculación entre la nueva cocina y la cocina regional, vinculación expresada hoy por muchos cocineros vascos con referencias a la exploración en la cocina de las amamas y al respeto por el producto local tratado con delicadeza y precisión. En aquella época, las instituciones ofrecían banquetes que se celebraban en Bilbao de forma reiterada y en otros pueblos de la provincia como Santurce o Guernica o Portugalete. En sus minutas se ofertaban, con cartas escritas preferentemente en francés, platos de la cocina francesa e internacional, como poulards de Chivry, foie gras gelé, el timbar grimaldi, solomillo a la richelieu o roast beef. Es el caso de la inauguración de la Casa Consistorial de Bilbao en 1892, el de la Iglesia Parroquial de Miravalles en 1907 o el que ofreció la Diputación Provincial de Vizcaya en 1933 al presidente de la República Española. También incluyen platos de la cocina vasca y de otras regiones, como los entremeses, el bacalao a la vizcaína, sopa de chirlas, paella valenciana, merluza frita o en vinagreta o cordero asado. La verdad es que no eran precisamente menús cortos en general y respondían a una tipología en la línea que evocaba Indalecio Prieto en El exilio, recordando los locales preferidos por cuantos saben comer bien, que en Bilbao siempre fueron muchos, y sigue: a la prusiana va el gourmet y a Torrontegui el gourmand, es decir, al Torrontegui el glotón y a la prusiana el buen gastrónomo. Y para finalizar con el tipo de platos, también había gente ilustrada que en comidas desenfadadas recurrían a la cocina con raíz vasca, como el servido el Día de los Santos Inocentes de 1897 en el Curdin Club por el Chacolí de Chinostra. Se componía de ostras, coliflor con sardina vieja, angulitas, bacalao en salsa verde, sordas con navitos de Navarniz, chuletas de carnero inglés, pierna de carnero inglés y arroz con leche, nada menos. Este chacolí tenía además un plato muy solicitado en su carta, los riñones en salsa y otras vísceras como las mollejas, de gran popularidad en el Bilbao de aquellos años. Estos menús también indican que según pasaban los años, aparecían platos vascos y de otras regiones en la oferta de los restaurantes, además de los de influencia francesa. La oferta de vinos evolucionó de la misma manera. Igual que las comidas se habían internacionalizado y el gusto cosmopolita gobernaba la mesa, durante el último cuarto del siglo XIX aparecen pocos vinos españoles en las cartas, solo algún Rioja como Marqués de Riscal y de Jerez. Lo podemos ver en las cartas de vinos y licores de la Sociedad Bilbaína, que en 1883 no ofertaban ningún Rioja, sino Jerez de distintos tipos, Manzanilla, Albaflor de Mallorca, muchos Burdeos, algún Borgoña, Champagne, Oporto y del Rin. Y en aguardientes y licores, varios brandis y coñacs, ron, anisete, mariberizar, anís del mono,
y otros licores. Y así durante varios años, incorporando algún vino italiano como Barolo o un vermut de Torino, hasta que en 1904 añaden a todo lo anterior un número importante de vinos de Rioja, ampliando también el resto de la oferta. Creo que a ese cambio de tendencia ayudó la apertura de bodegas bilbaínas en 1901, cuyos vinos blanco y tinto se usaron, por ejemplo, en 1904 en la inauguración del edificio del Ayuntamiento de Galdames, junto a los champanes Cordon Rouge y Verclicoq. Pero aún así, aún en 1932, la marquesa de Paravere, en su consejo sobre vinos para todo tipo de platos, salvo el Rioja Superior para carnes y Málaga o Alicante para los dulces, todos los demás, y cita 16, son vinos extranjeros. Esta senda de refinamiento de la cocina vasca se acelera en la época de la Primera Guerra Mundial, cuando la economía se ve favorecida por la neutralidad española, que propició un incremento comercial con muchos países europeos y el aumento del turismo, con el consiguiente trajín de muchos viajeros e industriales por Vizcaya y Guipúzcoa. La consecuencia gastronómica de esa pujanza económica y social es que se compran suministros de la mejor calidad y se consolida la asistencia asidua a restaurantes con una culinaria importante, que fue liderada por cocineros tanto en los establecimientos públicos como en las mansiones. Un buen ejemplo es Caberbier, contratado por la Sociedad Bilbaína, creador del bacalao Club Ranero, que forma parte ya de la gastronomía tradicional. Para terminar, me parece obligado analizar el papel de las cocineras, a cuyo trabajo en las fondas, chacolís, casas de comidas y casas burguesas está unido el origen de la culinaria vizcaína tradicional. De hecho, entre 1870 y 1930, los 60 años en los que se desarrolló plenamente la gastronomía vasca, destacan mujeres con restaurantes de éxito y publicaciones con el repertorio completo de los platos. Eran las hermanas Azcaray del Amparo, la marquesa de Paravere, Dolores Bedia, Nicolasa Pradera y otras. Estas mujeres eran la crema de un ejército de cocineras que aprendían en las academias y también en restaurantes y hoteles, muchas veces trabajando desde los 14 o 15 años, en ocasiones con cocineros prestigiosos que venían de Francia, contratados por las casas burguesas, permanentemente o para la temporada de verano. Había tal demanda que en el entorno de 1900 aparecieron academias donde se formaban y se publicaron libros de cocina, produciéndose un fenómeno de divulgación y de enseñar a cocinar. En Bilbao, por ejemplo, posiblemente a finales de 1910, Florentina Inchausti funda en la calle Colón de Larreategui la Academia de Cocina de Bilbao. Por la misma época, Mercedes Lezama creó otra en la calle Ronda del Casco Viejo de Bilbao. Ambas academias eran expresamente para mujeres y las dos publicaron sendos libros también para sus discípulas. La primera con recetas más de influencia francesa, más refinadas, y la segunda con recetas relativamente sencillas, sin pretensiones. Todo indica que en esa época, junto a preparaciones emblemáticas de la cocina vasca, también aprendían las futuras cocineras recetas de influencia francesa principalmente, para cubrir la oferta mixta de los restaurantes y hoteles. Pero las mujeres no solo se forman y cocinan, también son las que escriben en su gran mayoría los manuales destinados a difundir y enseñar cocina. Son muchos, pero me referiré solo a los que me parecen más significativos. Dolores Bedia de Uhagón publica en 1873 La Mesa, arte de cocina al alcance de una fortuna media. También se publica en 1930 El Amparo, sus platos clásicos, que muestra la evolución de la cocina de un establecimiento nacido como chacolí merendero en el último tercio del siglo XIX, hasta convertirse en uno de los restaurantes más importantes de Bilbao, con preparaciones de la cocina vasca y francesa, bastantes de las cuales siguen estando vigentes en muchos de los restaurantes actuales de cocina tradicional. Y, por cierto, estaba lleno de cocineras. Nicolasa Pradera publica en 1933 La cocina de Nicolasa. Esta señora de Marquina nos muestra la evolución de una persona que empezó sirviendo en una familia burguesa, los Gaitán de Ayala, y acabó montando un restaurante que ha sido un referente junto a su marido en San Sebastián. Por su parte, María Mestaller de Chagüe publica en 1936, con el seudónimo de Marquesa de Paravere, La cocina completa.
una especie de enciclopedia culinaria que recoge las elaboraciones que se realizaban en la época. También publicó Platos escogidos de la cocina vasca, donde describe con mucha exactitud la composición de las recetas tradicionales vascas, incluyendo 8 platos denominados expresamente a la bilbaína y 3 a la vizcaína. Como vemos, no solo había muchas mujeres en la cocina, sino que algunas marcaban la pauta gastronómica, pero los cocineros seguían siendo los referentes. La propia marquesa de Paravere, en el preámbulo de su libro La cocina completa, declara la calidad de sus recetas porque han merecido la aprobación de 10 excelentes y renombrados cocineros, a los que cita, pero a ninguna mujer. Resumiendo, todas estas obras muestran que en el primer tercio del siglo pasado los platos regionales tradicionales abundan y están presentes en las cocinas domésticas y en los locales de comida más asequibles. Y es en los platos del día de hoteles y restaurantes donde se ofrece de forma generalizada cocina internacional, además de las especialidades regionales españolas. Y para terminar, otra pregunta. Si había tantas mujeres dedicadas a la cocina, ¿por qué los chefs reconocidos en la cocina más refinada eran hombres? ¿Y por qué sigue ocurriendo lo mismo? Sin ir más lejos, este año de los 22 restaurantes vascos con estrellas Michelin, solo 2 jefes de cocina son mujeres y una de ellas comparte la estrella. Y la vizcaína Nieves Barragán, que sería la tercera, ha conseguido su estrella en Londres. Tampoco había muchas mujeres en la explosión culinaria de los 80. ¿Por qué? No es fácil dar una respuesta taxativa, pero actualmente, al igual que en otros sectores laborales, probablemente la dificultad para la conciliación familiar juegue un papel importante en esa decisión. Es verdad que en 1900 no conciliaban, se ocupaban de todo, pero porque no tenían muchas alternativas profesionales. Ahora sí las tienen. Termino. Con lo expuesto en mi lección, creo que el producto, la tradición culinaria, la indudable pujanza económica y el ambiente cosmopolita son los factores principales que determinan la evolución de la gastronomía vasca desde la segunda mitad del siglo XIX hasta el primer tercio del XX, concretados en 2 líneas culinarias principales: la de base tradicional y la francesa, lo que supone que nuestra gastronomía es sin duda importante desde hace unos 150 años y que vivimos un momento de muchas expectativas, aunque sometido a tendencias muy distintas que en algunos casos son divergentes. En cualquier caso, la gastronomía vasca es líder, espléndida en sus preparaciones, con una gran capacidad de evolución y de innovación. Es una importante riqueza cultural con excelentes profesionales, pero conviene que no olvide su alma tradicional. Merece la pena que la cuidemos, evitando que las modas efímeras la hagan desaparecer de la oferta gastronómica. Mila esker, muchas gracias. Oso ikasgaia bikaina benetan, Vicente, eskerrik asko. Para contestarte tiene ahora la palabra nuestra amiga de número de la Comisión de Vizcaya, doña Begoña Cabamesa. Eskerrik asko. Excelentísimas e ilustrísimas autoridades, amigo vicepresidente de la Comisión de Vizcaya, Juan Manuel Barandiarán Jauna, amigo secretario Joseba Sobrino Jauna, estimado Vicente Reyes, amigas y amigos, señoras y señores, arratsalde on danori, ongi etorri, bienvenidos a todos. Esta es una nueva ocasión para mí, como amiga y miembro de la Junta de Vizcaya, en el que el deber de los ritos y las ceremonias de la vascongada, amadrinamiento de un amigo de número que ofrece su lección, se convierte en un grato honor al presentar a todos ustedes como aspirante de amigo de número a don José Vicente Reyes Martín, doctor en Ciencias Químicas por la Universidad Vasca en 1991 y antes licenciado en Ciencias Químicas por la Universidad de Oviedo en 1978, entre otros méritos académicos que luego detallaré. E igualmente con el valor de su gestión pública
como subdelegado del Gobierno en Vizcaya de 2018 al 2024, año de su jubilación. Diré que su gestión en la Administración General del Estado en el territorio de la comunidad autónoma ha sido sin duda de relevancia política y social en Bilbao y en Vizcaya. Como saben muchos de ustedes, pocas satisfacciones existen y más agradables para los amigos de la Vascongada que participar en la recepción de un nuevo amigo de número en nuestra sociedad, y así voy a proceder en la presentación y recibimiento de Vicente en nuestra comisión. El amigo Vicente Reyes Martín atesora categoría humana y profesional, hombre activo en sus trabajos y labores de gestión, y quien tuvo la voluntad de solicitar el ingreso en la Sociedad Vascongada Comisión Vizcaína como amigo supernumerario en febrero de 2023 a través de solicitud elevada y admitida por la Junta Rectora de esta misma comisión. Aunque asturiano de nacimiento, de Avilés, cursó estudios universitarios en las universidades de Oviedo y de Bilbao. Su vida académica y profesional, por tanto, se ha desarrollado prioritariamente en Bilbao en dos vertientes, de forma simultánea o alterna, una en el ejercicio de su propia actividad docente y otra en el ámbito de la gestión pública. Recordemos que es afiliado al Partido Socialista desde el 11 de abril de 1989. El amigo Vicente Reyes es caballero educado, de mente abierta, con valores atemporales como el respeto, la amabilidad y la integridad. Afable, está casado con Maite Lozano y tiene dos hijos, Unai y Arich, uno de ellos presente. Además, debo considerar como un valor su estatus de aitite o abuelo en ejercicio. Volviendo al currículo estricto de Vicente Reyes, debo decir cómo tras sus estudios universitarios, en su vida profesional ha ejercido la docencia como profesor agregado de Bachillerato de Física y Química, con título de euskera, y también ha ejercido como director del Instituto de Txurdinaga. Ha sido miembro del Consejo Social de la Universidad del País Vasco, en calidad de presidente de la Comisión Económica Financiera de 2005 al 10. En el plano académico también se pueden subrayar varias publicaciones. Su tesis de licenciatura, Transferencia de materia y calor en la liofilización de viales farmacéuticos, la docencia en las ciencias experimentales en la enseñanza secundaria, su tesis doctoral defendida en 1992 en la UPV, la resolución de problemas de química como investigación, una propuesta didáctica basada en el cambio metodológico. Pero es la política la actividad que ha ocupado la mayor parte de su labor profesional a lo largo de los años, representando al Partido Socialista de Euskadi como parlamentario electo por Vizcaya en 2009, parlamentario durante 2 legislaturas en el Parlamento Vasco, legislaturas 9 y 10, portavoz de Educación y Cultura, y ha presidido la Comisión de Vivienda, Transporte y Urbanismo. Él mismo expresa que en su actividad pública ha mantenido siempre una perspectiva de que hacer política, y cito textualmente sus palabras, significa hacer, no inhibirse ni orillar los problemas o las necesidades a las que conviene anticiparse, entendiendo que la forma de ejercer responsabilidades políticas pasa por la relación constructiva y leal con los representantes de otros partidos políticos. La diversidad de instituciones, gobiernos y organismos de distintas administraciones en las que ha participado le han enriquecido con un conocimiento amplio y detallado de nuestra sociedad vizcaína y vasca en general. En cuanto a la concreción de sus responsabilidades, han sido las siguientes: asesor y director de Administración Educativa del Gobierno vasco, siendo el consejero el recordado Fernando Buesa, 1992-94. Además de la gestión presupuestaria del Departamento de Educación, Universidades e Investigación, participó directamente en la definición y en la realización de la integración de las ikastolas en la red pública de educación. También formó parte del reducido núcleo para la redacción de la Escuela Pública Vasca y para la Ley de Cuerpos Docentes. Como asesor del departamento, implantó directamente el pago delegado en Euskadi por encargo del consejero de Educación.
director de la Alta Inspección de Educación en el País Vasco de 2004 al 2009, diputado foral de Transportes, Movilidad y Cohesión del Territorio de la Diputación Foral entre el 2015 al 2018, impulsando la creación de la Autoridad de Transporte de Vizcaya y la presidió para armonizar los servicios públicos de pasajeros del territorio, estableciendo el servicio de Bizkaibus al aeropuerto con la misma frecuencia todo el año. Fue nombrado subdelegado del Gobierno en Vizcaya, cargo ejercido de 2018 al 24 y ha sido su última responsabilidad. Ha trabajado para que esta institución sea reconocida en todos los ámbitos políticos, empresariales y culturales del territorio. Además de la dirección de muchos servicios del Estado en Vizcaya, ha mantenido una relación de cooperación fluida y cordial con el resto de las instituciones vizcaínas, facilitado el acceso al Gobierno de España de ayuntamientos, empresas, ciudadanos y diversas organizaciones, especialmente durante la pandemia de COVID. Asiduo por deberes de cargo y por gusto personal a la sociabilidad bilbaína y a las convocatorias culturales, es un buen gourmet más que gourmand. Como miembro de número de la Academia Vasca de Gastronomía desde abril del 2022 y vocal de su junta. De hecho, este vínculo le resulta una actividad placentera en lo cultural y en lo sensorial que le hace participar de diversas actividades gastronómicas y colaborar con cierta regularidad en el boletín de la cofradía. En este sentido, me cabe expresar que esta asociación emblemática en lo gastronómico tiene un vínculo muy estrecho con la Vascongada, actualmente como en otro tiempo por su propia fundación. Recordaré que el 13 de septiembre de 1961 nacía la célebre Cofradía Vasca de Gastronomía, con notables miembros, cofrades vizcaínos, alaveses y guipuzcoanos, amigos de la Vascongada, expertos y cultivadores de la gastronomía vasca. Por citar algún ilustre cofrade, que me viene ahora a la memoria, el recordado Álvaro del Valle Lersundi, director de la Vascongada en 1973, presidente de la Comisión de Guipúzcoa, mentor de la restauración del Palacio de Insausti en Azcoitia y, entre otras intervenciones, impulsor de la creación de la Delegación en Corte en Madrid y de la propia Academia Vasca de Gastronomía. Focalizando sobre la lección del amigo Reyes, como es norma en estas lecciones, tengo que hacer una pequeña síntesis. Debo decir que ha presentado ante todos ustedes una muy bien documentada, una acertada lección sobre los orígenes de la gastronomía vizcaína que ha desarrollado desde la raíz germinal y su evolución histórica con óptica que señala claves fundamentales de la historia gastronómica hasta el siglo XX. El vínculo entre política y gastronomía me trae a la memoria la célebre anécdota del célebre obispo y estadista Charles Maurice de Talleyrand, uno de los definidores del orden territorial y del equilibrio político de Europa, artífice del esplendor y restablecimiento de la grandeur francesa tras la derrota bonapartista. Y así Talleyrand le escribe al monarca francés Luis XVIII. Excúseme, Su Majestad, pero no se puede hacer política ni diplomacia con una mala comida. El estadista experto en tiempo del Congreso de Viena argumentaba que política y diplomacia, además de necesitar el envío de ejércitos, hombres y armamento, igualmente tenía necesidad de obtener una buena tropa de cocineros, vituallas y cacerolas para reforzar diplomáticamente los triunfos de la Francia post-napoleónica. El amigo Vicente ha comenzado su lección observando primeramente el concepto histórico de la gastronomía, que remite al prefijo gastro, estómago, y el sufijo nomía, norma, regla, entendiéndola como aquella disciplina que estudia la relación del ser humano con su alimentación y su medio ambiente o entorno, un estudio multidisciplinar que abarca no solamente la cocina en sí misma, sino que también se enfoca en la nutrición, la biología, la química, la geografía, la antropología y la psicología. Gastronomía como hecho cultural que remite a los primeros testimonios que ha reflejado magníficamente bien. Según se han expresado, muchos
Fueron varios los intelectuales, poetas y escritores que reflexionaron sobre la importancia de los alimentos, las virtudes o defectos del vino, los sabores, el mismo placer del comer. Los romanos, como se ha apreciado, valoraron el refinamiento griego en su gastronomía y los modos, y tomaron la costumbre de comer recostados sobre divanes, y con los cambios políticos de monarquía a república y de república a imperio y su enorme expansión, asimilaron muchos hábitos culinarios nuevos, muchos orientales, mediterráneos y egipcios, junto a productos, carnes, aves, hortalizas, pimienta, coriandro, ortiga, menta, salvia y técnicas de cocina que favorecieron la existencia de 3 tipos principales de espacio para comer: caupona, que vendría a ser un hostal; popinae, muy popular hasta para los esclavos; y tabernae. Curiosamente, hoy taberna es término que perdura y remite a lo que fue, a lo que hoy daríamos a entender o diríamos comida rápida, fast food, en las rutas que recorrían las calzadas romanas. De forma como se ha expresado en la lección, la Edad Media y la gastronomía ofrece una cierta obsesión religiosa por combatir la gula, que marcó las reglas de lo permitido en la alimentación, pues se entendía que además de las carencias del tiempo, las hambrunas del siglo XIV y la mortalidad masiva por pestes y morbos, debía neutralizarse la sensualidad y el placer, despreciando los deleites mundanos provenientes en torno a la alimentación. De ahí que San Agustín, con sus criterios, y Santo Tomás de Aquino, por cierto, hoy en Deusto se ha celebrado Santo Tomás de Aquino, dentro del Tratado de la Virtud de la Templanza, combatieron la gula por ser placer y, sobre todo, por comer con excesiva voracidad. Ahora bien, por este tiempo de muchas carencias medievales, los pobres, como se ha reflejado, los pobres sí comían cebada, avena, centeno, mijo, castañas, porque el trigo era para las clases de élite. Como se ha dicho, la carne resultaba muy cara y, consecuentemente, para determinado grupo social. En esta época, lógicamente, la comida representó un importante marcador de estatus social. Como se ha subrayado perfectamente, el bacalao y el arenque fueron pescados habituales, sobre todo en la Europa del Norte. Existió, como sucedía en Vizcaya, una amplia variedad de consumo de pescado fresco que se aprecia en ese consumo regular, además de la búsqueda de su conservación, los pescados en salazón, ahumados y los escabeches. Una conservación necesaria que, en consecuencia, obligó a buscar aquellos productos con cualidades farmacopédicas que alargaban el proceso de la conservación. Es decir, se necesitaban los conservantes y esas fueron las especias. Las especias fueron, digamos, la búsqueda extraordinaria de toda la civilización occidental, tanto en el Oriente como en el Occidente, para ir a las Indias occidentales. De ellas, las más comunes en el Renacimiento fueron pimienta negra, nuez moscada, clavo de Molucas, la canela, casia, el comino, azafrán, jengibre, muchos de ellos de las plantaciones de Asia y África para Europa. Llegados al Renacimiento, el amigo Vicente ha apreciado referencias históricas y literarias de autores y escritores sobre gastronomía y su evolución. Alude a las aportaciones de Leonardo da Vinci, a quien se le puede caracterizar como un gran gastrónomo, incluso cocinero, valorando verduras y propiedades, creando además utensilios de cocinar, el tenedor de las 3 puntas y el prensador de ajos, que en Italia se le llama Leonardo, añadiendo normas en las cocinas para que el trabajo del cocinero fuera más meticuloso e higiénico. Pero sin duda, y como ha quedado bien desarrollado en la lección, una aportación muy notable en los complejos alimenticios y la gastronomía universal la promueve el descubrimiento de América a finales del siglo XV-XVI. La incorporación de nuevos productos como ingredientes de la gastronomía europea y global es espectacular. El maíz, la patata, la batata, el tomate, el pimiento, el pimentón, los judías, las frijoles, los diferentes tipos de legumbres, calabaza, piña, cacahuete, aguacate, el preciado cacao, la vainilla, entre otras cuestiones. El cultivo y el uso de la patata, como ha quedado rubricado, llega a la corte española en 1560, de la mano del cronista Pedro Cieza de León, como una excentricidad botánica. Se difunde por los países europeos, sobre todo en la Guerra de los 80 años, conflicto entre Países Bajos y la España de Felipe II. El maíz y la patata constituyeron
poderosos recursos para combatir las periódicas carestías de alimentos y base alimentaria de la soldadesca, venciendo resistencias a su consumo. En este punto hay referencias, como ha quedado puntualizado por el amigo Vicente, las inquietudes de la sociedad vascongada desde 1772, implicándose por mejorar los cultivos de la patata en todo el País Vasco. Las noticias sobre este tema se prolongan en los extractos de 1776 y 1777. De hecho, podemos decir que las sociedades económicas de amigos del país jugaron un importante papel en la difusión del cultivo y en potenciar el consumo de las patatas en la España borbónica. Recuerdo, por ejemplo, dos personajes fundamentales en la Vascongada. Prudencio María de Verástegui, en 1776, escribió en Vitoria unas instrucciones específicas para el cultivo de la patata en tierras alavesas. Y el economista Fernando Garay, apodado el Parmentier español, en la Real Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del País, explicaba de qué forma se tenía que desarrollar el cultivo de la patata en la tierra aragonesa con variedades que procedían de País Vasco y de Galicia. Pero en Vizcaya y en el señorío de Vizcaya, la difusión de la patata no llega hasta el siglo XIX, no solamente el cultivo, que se realiza desde el siglo XVIII, pero sobre todo el consumo, de tal forma que en 1786 se nos informan en los extractos de la Vascongada precisamente todo el célebre tratado sobre el cultivo y uso de las patatas, editado por Enrique Doyle, bajo los auspicios de la Real y Suprema, o el Real y Supremo Consejo de Castilla. Otro producto magnífico, el denominado grano sagrado de América, el maíz, es un producto también que llega muy pronto, lo trae Colón, y de hecho Magallanes lo va a difundir en el viaje de Magallanes Elcano. Lo conocemos, que lo lleva a Filipinas, incluso a finalizar el siglo XVI se encuentra ya el maíz difundido por China. La variedad que llega de América al País Vasco es una variedad que llega oriunda del Puebla de Los Ángeles, en México, en el siglo XVIII, gracias a Andrés Fernández de Otáñez, caballero de la Orden de Calatrava, natural de Trápaga, alcalde mayor de Oaxaca. Precisamente era el suministrador oficial de la vainilla para la monarquía en aquel tiempo, 1782, y principal introductor de maíz adaptado al clima húmedo de los territorios vascos. Este maíz que vino de Puebla de Los Ángeles se identificó perfectamente con referencia a los caseros vizcaínos, en la zona de Arrigorriaga. Hay testimonios. Este maíz ha arrastrado los votos de los caseros. No voy a entrar en todas las citas para no aburrirles a ustedes. Pero también tenemos noticias de que llegaron unas variedades de Caracas y de la Martinica que tuvieron también una identificación importante en el cultivo, la molienda y la transformación. Recordemos que el talo vasco y vizcaíno en concreto, no es sino una copia de la tortilla que los aztecas y los actuales mexicanos consumen a pleno día de hoy. Permítame que, como historiadora y con suma brevedad, haga mención a un producto esencial y con un vínculo histórico muy estrecho con la sociedad vascongada, que es el grano de cacao. El considerado como árbol de cacao, cacahualt, según el Códice Mendoza que se ha proyectado, de los varios códices que se han proyectado fragmentos, y su fruto, el cacao, conectaba con la divinidad azteca, base de la elaboración de bebida ritual, brebaje amargo que se llamaba chocolá, de semillas de cacao y usado por los aztecas en su día como moneda. Las primeras menciones llegan de Hernán Cortés y de Pedro Mártir de Anglería, el cronista. Se narraba cómo era bebida que incrementaba la libido de los tlatoanis, los nobles. Y como contrapunto hubo diatribas y disputas por los religiosos del siglo XVI como sustancia aditiva y contraria al ayuno, salvando los jesuitas. Los jesuitas decían que, exactamente, liquidum non frage jejunum, es decir, el líquido no infringe el ayuno, así que tomaban buen chocolate. Llegó como cargamento desde Veracruz, originando un comercio excepcional. Es conocido que en el proceso de la edulcoración de la sobremesa y la tertulia,
al añadirles azúcar y vainilla, sabía mucho más rico. De tal forma que, sobre todo, Ana de Austria, hija de Felipe III y esposa de Luis XIII, la puso de moda en el ámbito cortesano como bebida para la élite francesa. México y Guatemala tuvieron cacaotales extensos, pero la intensa comercialización del grano de cacao y del producto del cacao casi los extingue, de tal forma que la colonización española la proyecta en Venezuela, llegándose a identificar en el siglo XVII como el mejor cacao en aquel tiempo. Precisamente la difusión y esta plantación del cacao originó unos pareados bien curiosos. Yo les digo solamente unos fragmentos sobre el cacao. ¡Oh, qué gran descubrimiento de este fruto prodigioso, que no solamente es hermoso, sino sumamente delicioso! Toma chocolate a diario, que no te vaya a faltar, pues te llena de buena energía y un completo bienestar. El reinado de los Borbones origina que Felipe V apruebe la creación de la Real Compañía Guipuzcoana de Caracas, firmando el protocolo de la Constitución por parte de Guipúzcoa don Francisco Munive Idiáquez, el 7º conde de Peñaflorida. Y también conocemos que tanto el padre de nuestro fundador, Xavier Munive, también en el Palacio de Insaustí, en tertulias y sobremesas, degustaban el célebre chocolate y el cacao. El conde de Peñaflorida, nuestro fundador, fue accionista de la Guipuzcoana de Caracas, por tanto, en su primera etapa, de la Real Compañía Guipuzcoana de Caracas. La proyección del cacao, y con ello voy a acabar, y su formulación como bebida y ritual de tertulias y salones, en su proyección cultural daría para una magnífica conferencia. Es especialmente interesante el utillaje, las mancerinas de plata o de porcelana. Llevan el nombre de mancerinas porque quien las diseñó fue el virrey Mancera del Perú en el siglo XVII. Las chocolateras, las jícaras. Se ha proyectado en la literatura Pérez Galdós, Pardo Bazán, Víctor Hugo, Honoré de Balzac, Pessoa, Laura Esquivel, diríamos una larga lista de autores donde el chocolate pues, es un protagonista importante. En el mundo del arte, como se ha visto y se ha visualizado magníficamente en las proyecciones de Vicente, pues hay desde la merienda con chocolate en una casa francesa de Usher a un magnífico bodegón de Francisco de Zurbarón o un magnífico cuadro de Madrazo, mujer tomando su taza de chocolate. Finalizo recordando y agradeciendo las dos menciones de las cocineras que en el siglo XIX, sobre todo, también lo narra José Orueta, pero como él ha hecho un especial énfasis no lo voy a recordar yo, de la mujer en los modos gastronómicos y en la historia, la vizcaína Dolores Bedia Gussens, escritora en 1873, que aludía también a cocidos y a alubias y a purés, y también la bilbaína y gastrónoma maravillosa María Mestayer Jaquet de Chagüe, la marquesa de Paravere, hija del cónsul de Francia en Bilbao y muy asidua a la tertulia del Café Lion d'Or. Realmente fue un bestseller en su época y hay que recordar que daba clases de gastronomía gratuitamente a las mujeres bilbaínas y en concreto también en las esclavas del Sagrado Corazón en el colegio de Tívoli. No me extiendo más. Finalizo y hoy ejerzo gratamente como madrina valorando la lección de Vicente Reyes, que ha constituido un recorrido histórico valioso, documentado, sobre la identidad sociocultural de la gastronomía vizcaína. Está fuera de dudas la importancia del ingreso como amigo de número de Vicente Reyes para la Comisión de Vizcaya, para el país y para los amigos con el vínculo a nuestra sociedad vascongada. Estimado Vicente, eres uno de los amigos que a día de hoy constituyen el capital humano de esta más que bicentenaria institución que hoy te acoge con la importante labor de amar al país en el 2025. El país que amaron y procuraron modernizar con ideas, obras y utopías los primeros amigos de 1764-65. Gozosos de tu incorporación como amigo de número, no debo ni quiero terminar sin expresar que la Vascongada
sea el espacio de reflexión donde te sientas a gusto y quedes vinculado, que asumas tu nueva condición de amigo numerario con el mismo compromiso de responsabilidad que tuvieron sus fundadores y que los actuales amigos y amigas del país procuramos para nuestra querida institución. Como madrina de este acto, tras haberle presentado en su día como amigo supernumerario, te transmito mi más cordial enhorabuena y bienvenida. Deseo que seas un digno socio numerario de la Vascongada por tu dedicación, colaboración, asistencia a nuestros actos y tu entusiasmo por la cultura del país. A todos ustedes agradecerles su atención y asistencia a este acto de honor, acto entrañable para nuestro amigo Vicente Reyes, y procede, tras mis palabras, tomar la palabra el amigo vicepresidente Barandiarán. Mila esker, Begoña. Dictada la lección de ingreso y recibida esta por la sociedad en persona de Begoña Cava, nuestra amiga de número, pasamos pues al nombramiento formal del nuevo amigo, con un protocolo también un poco clásico. Elkarreriaren adizkideen elkarteak ziur jakinik Vicente Reyes Martín jauna gure elkarteko estatutuak derrigorrez eskatzen dituen baldintzak betetzen dituela eta elkartearen helburuak, estatutuak eta erabakiak leialki betetzeko gogoa azaldu eta hitza eman ondoren, hautaketa honen bidez osoko adizkide izendatzen du. La Real Sociedad Vascongada, amigos del país, convencida de que don Vicente Reyes Martín reúne los requisitos exigidos por los estatutos de nuestra asociación y habiendo expresado y comprometido el deseo de cumplir firmemente los fines, estatutos y acuerdos de la misma, le nombra, mediante este acto, amigo de número. Al proceder, por tanto, a la proclamación de don Vicente Reyes Martín como amigo de número y recibirle como tal, le encarezco y requiero no solo a recordar, sino también a practicar los principios y el talante que durante generaciones han animado a la Real Sociedad Vascongada, a los amigos del país. Y lo hago utilizando textualmente las palabras del propio conde de Peñaflorida, nuestro fundador, en el discurso preliminar leído en la Junta General Preparatoria de esta sociedad en Vergara el 7 de febrero de 1765. Cito: no basta en adelante ser buenos amigos, buenos padres de familia y buenos republicanos. La profesión que avanzamos hoy nos constituye en mayores obligaciones. Hasta aquí podíamos ser solamente nuestros, ahora debemos ser todos del público. El bien y la utilidad de éste han de ser los polos sobre los que giren nuestros discursos y el blanco a que se han de dirigir nuestras operaciones. El infundir en nuestros conciudadanos un amor grande a la virtud y a la verdadera sabiduría y un odio mortal al vicio y a la ignorancia, y el procurar todas las ventajas imaginables al país vascongado, este es nuestro instituto. Pero que no solo debemos profesarlo especulativamente, sino con la práctica y el ejemplo. El empeño es arduo, sin duda, pero el heroico celo con que habéis entrado en él os lo hará fácil. No desistáis, pues, de él, amigos míos. Amad vuestro patrio suelo, amad vuestra recíproca gloria, amad al hombre y, en fin, mostraos dignos amigos del país y dignos amigos de la humanidad entera. Fin de la cita. En la seguridad de que don Vicente Reyes Martín ajustará su conducta a tales principios, queda proclamado miembro de número de la Real Sociedad Vascongada de los Amigos del País e incorporado a la Comisión de Vizcaya. En testimonio de ello, le entregamos ahora la patente que acredita su condición y la insignia con el emblema del Irurak Bat que deberá ostentar en los actos y ceremonias de la sociedad. El secretario le pasará la patente y yo igual pues, le coloco la medalla. Bueno, no sé si sacáis fotos ahora, que es el momento.
Bueno, sí, un poco de propaganda ahora que sí, creo que nuestro secretario nos va a recordar. No queríamos finalizar el acto sin recordaros la nueva cita a la que os convoca la Comisión de Vizcaya de la Vascongada Amigos del País, que es concretamente las 5ª jornadas Las Mujeres en Vizcaya, itinerarios de progreso y sororidad, que van a tener lugar los días 4, 11, 18 y 25 de febrero en esta misma sala. El programa lo tenéis aquí a vuestra disposición, también se puede consultar en la web de la Vascongada y os podemos prometer que va a resultar realmente interesante y concurrido, como ha sucedido también con todas las ediciones anteriores. Pues gracias a todos. Eskerrik asko participado.